Hola, buen día con todos. Soy José Marcelo Aleman Floríndez, socio del estudio DLA Piper, Perú, y agradezco a los amigos de IDEM que nos han extendido esta invitación para poder compartir con todos ustedes este apartado, pues, que nos viene dando algunas sorpresas, ¿no? Ya que, digamos, entrando ya en materia, la jurisprudencia que tenemos respecto al delito contra la seguridad en el trabajo es muy poca, ¿no? Es por ello que creo que es importante que hoy por hoy se haga una explicación de la información en relación a este nuevo delito, ya que efectivamente los operadores de justicia, policía, fiscalía y poder judicial están tomando mucho más cuidado, ¿no? A la hora de implementar, investigar este delito, ¿no? Debe tenerse presente que no solamente en este delito pueden estar digamos, las cabezas que dirigen la empresa, sino también los subordinados, los colaboradores, los trabajadores de la misma, que hayan incurrido, pues, en alguna, yo lo voy a decir de esta manera, desatención, ¿no es cierto? Ya sea dolosa o culposa, ¿no? En el tema de tener el más alto grado de seguridad, si se quiere, en en el desarrollo de cada una de las empresas y en el rubro a que se dediquen cada una de ellas. Dicho esto, me gustaría pasar ya a la diapositiva que corresponde con el fin de poder entrar de lleno al tema. El artículo 168 versa sobre, del Código Penal, lógicamente, el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice este artículo 168 del Código Penal? Dice lo siguiente: el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, esta parte es importante, y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada, aquí ya sacamos la forma culposa, de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. En el primer párrafo, podríamos decir que ya conversando con el Código Procesal respecto a una prisión preventiva, es posible, quizá, ¿no?, que no opere la posibilidad de la figura de la prisión preventiva por la cantidad de años. En el segundo párrafo, vemos que efectivamente puede existir la posibilidad alta, además, ¿no?, de una prisión preventiva. Acá hay elementos importantes a observar que nos lleva a concluir que lo siguiente: debe haber una clara inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo que causen la muerte o lesiones. Es decir, el empleador o la persona responsable de la operación comercial de la empresa, ¿no es cierto?, debe haber tenido una conducta eh, con el fin de no respetar o no tener los altos, y de repente no son altos tampoco, sino de haber inobservado, ¿no?, las normas de seguridad en el trabajo. Estas normas, si bien es cierto, pueden estar en la ley también, tiene también un alto contenido de lo que debe hacer un
gerente general, un gerente comercial, un gerente legal, en fin, en donde recaiga la responsabilidad de la empresa en de subir los estándares para hacer que la vida de la empresa, digamos, pueda ser llevada a cabo con total, con el desarrollo pleno, digamos eso, con el desarrollo pleno de su giro empresarial, ¿no es cierto? Por favor, diapositiva siguiente. Esa diapositiva tiene que ver con lo que venía mencionando, ¿no? Hay un sujeto activo, hay un representante legal, ¿no? Que puede ser cualquier persona, eh, ¿no? Y es esta persona quien debe realizar la conducta típica para que sea atribuida justamente a esta persona en relación a no haber cumplido, vamos a ponernos ya en esa hipótesis, de tener los altos estándares, o los estándares, mejor dicho, eh, de control sobre los posibles situaciones que se puedan dar en la empresa al no cumplir las reglas de seguridad. Como bien dice la diapositiva, resulta necesario individualizar a aquella persona, personas que ejecutaron el delito dentro de una estructura de funciones y mandos. Como ya sabemos todos, las empresas tienen un organigrama, un mapa de gerencias o de puestos de confianza, en donde se verifica, pues, quiénes son estas, y además ya en registros públicos se puede verificar claramente quiénes tienen los cargos de control, de función, ¿no? Para llevar a cabo la operación comercial. ¿Quién es el sujeto pasivo? En concordancia con la concepción colectiva del valor social tutelado y con la sistemática de nuestro Código Penal, la doctrina estima que el sujeto pasivo es el colectivo de los trabajadores, aun cuando el afectado sea una persona en concreto. Y efectivamente, eso está dirigido, digamos, a todos los miembros de la empresa. ¿Por qué? Eh, Porque claramente también un gerente general se puede electrocutar, puede tener algún accidente en el trabajo, no necesariamente es de la parte dirigente hacia abajo. Todos están en el mismo nivel, ¿no? Es cualquier persona en concreto. Ese es el tema. No es que porque estoy más arriba no me va a alcanzar la posibilidad de tener un accidente, ¿no? Para eso hay estamentos dentro de la empresa que se dedican ciertamente a tener las separaciones en cuanto a esto, ¿no? Es verdad que el gerente general o un presidente ejecutivo debería estar atento a los órganos de control para poder hacer un seguimiento claro de los temas. Siguiente, por favor. El aspecto objetivo de la conducta típica. En el primer párrafo estamos ante un delito de peligro concreto, ¿no? El que deliberadamente dice, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, de forma grave, en fin. Y en el segundo párrafo estamos a un delito de resultado. Esta conducta que está ligada al primer párrafo tenga una consecuencia, y esta consecuencia sea causa la muerte del trabajador o terceros, o le producen lesión grave. ¿No es cierto? Hay una infracción de deber jurídico de actuar, y ahí viene no respetar, estando obligado a cumplir las normas administrativas. Y hay tres elementos, este tipo penal posee tres elementos: la infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la no adopción de las medidas de prevención necesarias y la generación de un riesgo concreto, lesión para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Siguiente, por favor. Quedándonos en el primer párrafo del artículo 168, se puede atribuir la responsabilidad penal cuando el empleador no haya adoptado las medidas de seguridad previstas en la ley, el empleador sabía que era su obligación adoptarlas y que esa omisión puede haber causado un resultado dañoso. Y también que existe un alto riesgo de que, en atención a las circunstancias de un contexto concreto, se produzca una lesión a la vida o a la salud de un trabajador como consecuencia de dicha omisión.
Eh, Siguiente, segundo párrafo del artículo 168. Es un delito de resultado. Se exige la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves. Se debe verificar que este fue producto de la omisión dolosa del empleador y no de una acción negligente de aquel que sufrió el daño. La conducta omisiva es al atribuirse al empleador la función de liderar el sistema de gestión de seguridad y salud, lo que conlleva la identificación de riesgos y la adopción de medidas para su prevención y control. Ese tiene responsabilidad directa por la exposición indebida de los trabajadores a un peligro no permitido. Importa la inobservancia de la norma que produjo el peligro o el resultado, sea mediante acción u omisión. Siguiente, por favor. Acá vamos a entrar a un caso en específico, ¿no? La jurisprudencia, expediente número 1164-2021. El 10 de abril de 2019, un trabajador subcontratado guarda, y esto es importante que se verifique en este caso en específico que había sido subcontratado. Es decir, no está, vamos a ser claros en ese sentido, no está dentro de lo que puede ser la planilla de la empresa. Guardaba sus artículos personales dentro de una caja eléctrica y de una máquina lavadora. En ese momento, el trabajador sufrió una descarga eléctrica al introducir sus manos para retirar en una de sus prendas de vestir, producto de lo cual fallece. Es decir, se electrocutó eh, dentro de las instalaciones, digamos, de la empresa. En el proceso se advirtió que la empresa no otorgaba ningún equipo de protección personal, sea para su propio personal o para personas subcontratadas. Ello significa un obstáculo de cara perdón, a realizar sus labores dentro de los márgenes del riesgo permitido. Así, para la sentencia de una instancia, la sala tomó como prueba lo resuelto de un procedimiento administrativo a cargo de la SUNAFIL. En dicho procedimiento se logró verificar que la empresa no cumplía a cabalidad con sus obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, dentro del procedimiento se verificó que existían cajas de alta tensión eléctricas expuestas y sin ninguna protección. Por favor, la siguiente. Yo quisiera detenerme acá, regresando de repente sobre los hechos. Agregaría que, bueno, ya se dijo que era un subcontratado, pero a la vez de que dentro de este locker, es donde guardaba el trabajador las cosas, como una situación fáctica, diríamos que no había un letrero de cables de alta tensión. Y esto lo digo para luego entrar a aspectos de litigación, si se quiere, en cuanto a pruebas de cargo y de descargo, ¿no? Responsabilidad del gerente general, la valoración jurídica que se le dio. A la fecha del accidente, antes de la modificatoria del 2019, aún estaba vigente la versión anterior de ese tipo penal que exigía para este delito que la empresa hubiera sido notificada por la autoridad administrativa por no cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Que ese incumplimiento hubiera puesto en riesgo o causado la muerte del trabajador. Dada la reacción de ese tipo penal, juzgado y sala deben haber analizado si existe o no un procedimiento administrativo previo. La finalidad de ello es advertir posibles incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, no realizaron tal valoración. A pesar de ello, se aprecia que el fundamento de la condena se encuentra en lo señalado por SUNAFIL. Existía entonces un procedimiento administrativo paralelo al proceso penal. En este se logró verificar que existía incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que estaba relacionado con la identificación de riesgos, así como la existencia de cajas de alta tensión, de lo cual me refería hace unos momentos, expuestas de manera insegura. Siguiente, por favor. El argumento de la sala respecto al trabajador subcontratado es el siguiente, que el agraviado no sea trabajador de la empresa privada no implica una exclusión de responsabilidad. Es decir, con lo que decía.
todos los que entran a un centro de trabajo entran dentro de un paraguas, ¿no es cierto?, de seguridad que la empresa debe brindar en ese momento, ¿no? Lo fundamental es que los servicios fueron prestados en las instalaciones y bajo el ámbito de responsabilidad y control de la empresa principal, lo que venía diciendo. El argumento de la sala, a pesar de que el trabajador se coloque en una situación de peligro de forma consciente, sobre el empresario recae el deber de prever todas las situaciones de riesgo y mitigarlas. Sí, pero ahí tengo mis reparos en ese sentido. De acuerdo a la ley, la responsabilidad penal recae sobre quien tenga dentro de sus funciones y obligaciones todo lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es por ello que no siempre será el gerente general quien sea responsable por los incumplimientos relativos a los asuntos de la empresa. Ello dependerá de la forma en que la empresa haya distribuido las competencias. Lo que decía, si bien el gerente general tiene todas las facultades, hay diferentes áreas de la empresa donde recae muchísimo más la intensidad de velar por la seguridad en el trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, en una constructora hay un ingeniero de planta, hay un ingeniero diario que ve esto. Por otro lado están los capacitadores, los que dan la capacitación, valga la redundancia, del día a día, refiriéndome también a una construcción de un edificio, de una casa. Eh, De esta forma, en el presente caso, la empresa solo tenía 10 trabajadores. En tal sentido, lo más probable, según el razonamiento de la sala, es que el gerente general haya sido quien asumió directamente la responsabilidad como la seguridad y la salud en el trabajo. Siguiente. Y es verdad, eh, eh, se sabe de que la sala dictaminó una sentencia condenatoria efectiva de 4 años para el gerente general. Eh, Entiendo que fue una empresa que se dedicaba a lavar ropa, era una lavandería. Y no sé si se acordarán que hace unos momentos dije que no compartía del todo la resolución de sala, debido a que era claro, según lo que se había podido leer en la carpeta, de que había un letrero de no, digamos, en castellano puro y duro, meter la mano, ¿no?, en esta caja porque contenía cables de alta tensión o pasaba la electricidad. Eso personalmente pienso que escapa a la posibilidad de que un gerente general o alguna persona responsable de la empresa pueda haber tenido el manejo, ¿no?, ya que está dentro de la decisión personal que tomó este trabajador. Que haya habido una acción dolosa este, en, en la conducta del gerente general, porque en este caso es el gerente general, también tengo mis reparos, y menos aún que esta conducta justamente haya sido deliberada, ¿no? Porque, a mi parecer, podría, con el hecho de haber puesto un cartel que decía no meter la mano, ¿no es cierto? No meter la mano en esta caja porque hay electricidad, creo que estaba cubierta esa posibilidad. Ya las decisiones personales que puedan tener otras personas respecto a infringir quizá una normatividad de la empresa, ¿no es cierto?, escapa totalmente a la conducta, eh, a la conducta omisiva u omisiva del trabajador en este caso, ¿no? Que él sí deliberadamente, diríamos, introdujo su mano en esta caja con cables de alta tensión que al final le causó la muerte, ¿no? Este, pero bueno, regresando un poco, el delito es netamente doloso, es una conducta deliberada que importa un elemento adicional al dolo. Debe existir la intención deliberada de producir la lesión o muerte mediante la inobservancia de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Algunos comentarios
he podido, que hemos podido analizar quien habla conjuntamente con su equipo, con mi equipo, perdón, que seguramente los conocerán en las siguientes sesiones. A ver, el empleador debe cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Para ello debe delegar en personas especializadas o realizarlo de forma directa. Lo último dependerá del tamaño de la organización y de la complejidad de sus funciones. El cumplimiento de las normas de seguridad no solo abarca a sus trabajadores, sino también a terceros, el caso que nos ocupó hace unos minutos. El presente tipo penal exige que se presente el elemento de tendencia interna trascendente, es decir, que el obligado haya querido poner en peligro o producir un resultado lesivo contra sus trabajadores o terceros. La delegación de funciones en terceros no exime de que el empleador mantenga sus deberes de vigilancia y supervisión. Muchas empresas, en este caso, suelen delegar, ¿no es cierto?, esta función. Me parece que es correcto, de acuerdo además a lo que cada empresa pueda decidir para su mejor operación. Sin embargo, esto no va a ser óbice para que mínimamente un gerente, los dueños de la empresa, puedan tener alguna citación de la fiscalía, digamos, para descargar sus responsabilidades, ¿no? Este, podría decir que casi siempre sucede. Cuarto, la delegación de funciones, perdón, eso ya lo mencioné. Y quinto, en este tipo de delitos no procede el principio de oportunidad ni acuerdo reparatorio. En tal sentido, lo óptimo es que se realicen conductas preventivas y no solo reactivas. Sí, efectivamente, digamos, por la intensidad del delito, ¿no? Y ya en cuanto a principios de oportunidad, terminaciones anticipadas, eso es de acuerdo a cada estrategia que pueda plantearse al momento de la defensa, ¿no? Eh, Siempre diremos que creo que lo mejor es eh, tratar de atenuar la pena que pueda tener la familia del, del fallecido en este caso, ¿no? Con siempre la posibilidad de que la empresa pueda ser empática con estas personas, pueda tener un acercamiento, pueda tener, accionar diferentes eh, seguros, que seguramente los tienen las empresas, para tratar de, como digo, menguar un poco la pena que podrían estar que pueda haber ocasionado en este caso un fatal accidente, ¿no? Entonces, eso es, queridos colegas, futuros colegas, eh, este es mi aporte en relación a este delito. Espero haya sido claro. Eh, no sé si la dinámica es de luego de que todos los ponentes podamos terminar con estas grabaciones, digamos, podamos acercarnos con alguna clase de preguntas, no lo sé. En todo caso, me pongo a disposición quien habla, también con mi equipo, para que luego podamos ampliar quizá un poco más estos conceptos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias Aiden por la invitación, gracias por la presentación. El tema que he escogido o la cuestión que he escogido para el ciclo de exposiciones que venimos dando con mis colegas es la diferencia entre el ilícito administrativo y el ilícito penal. Una cuestión muy debatida, tanto a nivel de jurisprudencia como a nivel de doctrina. Tanto porque nosotros tenemos el subsistema anticorrupción, el subsistema de delitos económicos, que actúa, ahí el derecho penal actúa como un refuerzo, temas que vamos a ver con posterioridad. Para iniciar, quería situarme un poco en la jurisprudencia, un poco en la jurisprudencia, eh, que no es arbitraria, pero digamos que tiene algunos criterios discordantes, ¿no?
Por ejemplo, en la casación 23-2016 ICA se hace una distinción entre que los defectos administrativos en una contratación de emergencia puede ser, según la ley de contrataciones del Estado, una contratación directa por cuestiones de falta de desabastecimiento de un servicio público esencial, como puede ser la limpieza pública, por ejemplo, no configura por sí solo el ilícito penal de negociación incompatible. O también podríamos hablar sobre el delito de colusión. Posteriormente, el Acuerdo Plenario 1-2017 ESV, número 22 en el Fundamento Jurídico 4 y 5, reconoce que el derecho administrativo sancionador está por el acrónimo DAS, ¿no? No se rige por el principio de lesividad. Esto va a tener repercusiones muy importantes en los siguientes minutos, porque también el principio de lesividad tiene relación con la relación del riesgo no permitido o el riesgo jurídicamente desaprobado o la lesividad o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. De allí las distintas clases de delitos que puedan existir, delitos de resultado, delitos de peligro concreto o la legitimación de los delitos de peligro abstracto en ciertos bienes jurídicos, sino más bien que el derecho administrativo sancionador se rige por criterios de afectación general, de tal manera que la sanción administrativa no requiere de una puesta en peligro de bienes jurídicos, opera simplemente como desobediencias a reglas de ordenación. Reglas de ordenación que pueden estar en normas de carácter eh, que tengan el mismo estatuto, no de una ley orgánica como el Código Penal, por ejemplo, normas que tengan inclusive en reglamentos o en directivas de un determinado sector de competencia, ¿no? O que sea competente. Entonces, desde aquí ya visoramos que el problema principal entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, o puede ser el ilícito civil, se trata de una antinormatividad que tiene que guardar coherencia o correspondencia con el ilícito penal. Ahora, ¿por qué me refiero a ilícito penal y no injusto, ¿no? También se podría captar con la voz injusto, pero ilícito penal proviene porque eh, simplemente se trata de un ilícito y la variación es que este ilícito tiene carácter además de culpable. Es decir, desde 1872 o 1867, desde las discusiones que se dieron para distinguir el ilícito civil del ilícito penal, siempre se propuso como una idea de distinción entre un ilícito civil y un ilícito penal, por ejemplo, que el ilícito penal tenía que ser un injusto culpable o un ilícito que tenía culpabilidad. Como sabemos, en el sistema analítico, siempre la culpabilidad estaba, presuponía dos categorías, ¿no? El dolo y la culpa. Ahora, en la casación 762-2017 Arequipa, es un caso curioso, después vamos a contar los detalles fácticos. En el fundamento jurídico 18º encontramos que determinar los alcances de la responsabilidad y o compromiso ambiental que contiene la ley penal en blanco frente a la ley penal ordinaria importa pues porque existe un compromiso que no se superen los estándares permitidos en la prevención de las consecuencias de emisiones acústicas más allá de lo permisible que alteren la salud de la comunidad y justificándose en el derecho penal ante agresiones más graves. Este caso es muy sencillo, sucede en la ciudad de Arequipa, en una calle céntrica, en la calle Alfonso Ugarte, en donde un vecino, el segundo piso, decide abrir un pub, ¿no? En donde supera los 50 decibeles y en donde la vecina del piso 1, digamos, o el piso primero, decide denunciar. Después de esta casación se declara la nulidad del juicio oral y que se vuelva a iniciar el juicio oral, simplemente por haber
desobedecido a las reglas de ordenación, a una regla de el derecho administrativo. Entonces, por un lado vemos que hay una tendencia a definir que el derecho administrativo sancionado rige cuando hay una desobediencia a una regla, y por otro lado hay una intromisión del derecho penal ante cuestiones que son, digamos, de bagatela o de mínima lesividad, ¿no? Reaccionando el derecho penal como un primer filtro, ¿no? Lo cual, a mi parecer, no debe ser así y algunas cuestiones podrían definirse simplemente por el derecho administrativo regulatorio en cada ámbito de competencia. Finalmente tenemos el acuerdo plenario, pudiendo citar otras casaciones, obviamente, pero estoy citando las más importantes, 02.B 2023, ¿no? Sobre delitos ambientales, en donde en el fundamento jurídico 17º, la Corte Suprema, tanto de la Sala Penal Permanente como de la Sala Penal Transitoria, ha establecido dos criterios para diferenciar el ilícito administrativo del ilícito penal. El primero es una vulneración normativa extrapenal. Siempre vamos a ver que hay ciertos tipos de delitos, en este caso los delitos ambientales, artículo 304 del Código Penal, que van a remitirnos a una norma de carácter extrapenal, a la ley penal en la. Y el segundo postulado que tiene, o el segundo criterio, es la exigencia que la conducta pueda causar un perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, sea a la calidad ambiental o a la salud ambiental. Aquí estamos hablando en especial de los delitos de peligro concreto, como la minería ilegal, que está en el artículo, revisarlo, artículo 307A, me parece, del Código Penal. Exacto, el artículo 307. Tanto en el artículo 304 como en el artículo 308A se pone la imprudencia. ¿Ya? Esto es muy importante porque acá, en cuanto a la omisión, que son deberes, se protegen deberes de garante, también se tiene que, puede ser de forma imprudente, ¿no? Es decir, es importante para distinguir también, adelantamos un poco la opinión entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, que tiene que haber una responsabilidad subjetiva, es decir, la responsabilidad tiene que ser a título de dolo o imprudencia, según sea el caso. Entonces, el ilícito siempre es definido por el legislador ante ante el ciudadano, ante el destinatario de las normas, y regula un determinado ámbito de competencia, sea corrupción de funcionarios, sea la contrataciones con el Estado, la competencia leal, Indecopi, o ambiental. En cambio, el ilícito penal siempre tiene las características de un injusto culpable, que requiere de imputación subjetiva, además de la imputación objetiva, que es el dolo o la imprudencia. La diferencia principal radica en la proscripción de una doble valoración del acto. Este acuerdo plenario sobre los delitos ambientales hace esta distinción, ¿no? Que me parece acorde, ¿no? Es la diferencia principal respecto a la valoración del acto. No puede haber un acto o una acción, para decirlo en términos más claros, o un supuesto fáctico en donde tenga que tener una doble valoración. Si no estaríamos, obviamente, ante la proscripción del ne bis in idem o la persecución o la interdicción de persecución múltiple. En el refuerzo, habíamos adelantado esta idea, el derecho penal en el ámbito administrativo, la administrativización del derecho penal o del derecho penal económico, surge de la necesidad de proteger bienes jurídicos que sean indispensables para la vida en sociedad. Por ello, el conocimiento efectivo de la norma penal dirigida al ciudadano o al ente jurídico, responsabilidad administrativa o consecuencias administrativas de la persona jurídica, internaliza los elementos descriptivos y elementos normativos del tipo legal. En cuanto a los elementos descriptivos, parecería que no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero
Sí los puede haber, por ejemplo, en los elementos normativos del tipo legal. Para ello me permito leer simplemente como cita legal el artículo 304 del Código Penal, para que vean lo complicado que es hacer una diferenciación de los elementos normativos del tipo. El tipo está construido como un delito común, el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimentos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, ¿no? Su comportamiento en la calidad ambiental será reprimido con pena no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si la gente actuó por culpa, la pena será privativa no mayor de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios. Entonces, todo este ámbito de radiaciones eh, tiene que ver mucho con lo que diga la autoridad administrativa al respecto. Por ejemplo, un laboratorio decide botar ciertos residuos que son peróxidos, que es una lavaza de agua con jabón, no a sus vertederos, sino, por ejemplo, al río, pero en una cantidad tan inofensiva que no cumple con los estándares de la autoridad administrativa, ¿no? Puede ser el municipio o puede ser representado por la OEP, por ejemplo. Entonces, obviamente será sancionado de manera administrativa, pero esta conducta no tendrá ninguna relevancia de carácter penal. Y estas normas, nuevamente, son normas que el tipo penal o el tipo legal o el hecho punible se complementa con la ley penal en blanco. Por eso, la remisión a la ley penal en blanco indica que es un problema especialmente de antinormatividad. ¿Y cuáles son las tesis que se han dado para la comprensión de la ley penal en blanco visto desde el punto de vista del error de prohibición? Ahora, pongo el análisis de la valoración de lo que puede ser el tipo legal desde el punto de vista del error de prohibición o el error de tipo para ver lo que no constituiría delito y lo que sí podría constituir delito respecto a los criterios que ha venido elaborando la dogmática penal. La tesis de la valoración de la esfera del profano aparece con Mesger, en donde estamos en un sistema causalista donde el dolo y la culpa están en la culpabilidad, ¿no? Obviamente el dolo y la culpa juegan en un último estrato del análisis analítico del delito. Y ahí habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo habría actuado un buen padre de familia? ¿Cómo habría actuado un buen empresario en un determinado ámbito de competencia, ¿no? Si es que se hubiera podido orientar por estas normas o de manera contraria no hubiese podido comprender el elemento normativo. Si no puede comprender el elemento normativo del tipo, ya hay un déficit, digamos, del conocimiento del tipo legal. Y por lo tanto, si hay un déficit de conocimiento legal, esto podría decaer en un error de tipo o en un error de prohibición, dependiendo de qué ámbito de competencia o cuán bien descrita esté la norma en en un determinado tipo legal de la parte especial del Código Penal. Luego, ya superada la fase de causalismo, de penalismo, se propuso la tesis de la valoración global del hecho público. Es decir, por ejemplo, en defraudación tributaria, ¿no? También está en la ley de delitos tributarios el que defraudare al fisco, ¿no? De manera dolosa, pudiendo no pagar el IGB o pudiendo no pagar el impuesto a la renta. Pero ante un escenario complejo de transacciones financieras, por ejemplo, puede que no haya pagado un impuesto que le corresponda o que el Estado haya creado de manera reciente, ¿no? Para un ejercicio fiscal, por ejemplo, del año 2024. Y aquel agente económico no tenga conocimiento de ese impuesto. Entonces, si es que el sujeto no puede conocer el alcance de estas normas especiales
que pueden salir publicadas por la SUNAT o por el propio gobierno o por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, no podríamos verificar si es que pudo o no conocer si estaba en un supuesto de una defraudación tributaria. Pero acá hay algunos ejemplos de la dogmática penal, ejemplos de derecho penal general, en donde, por ejemplo, el sujeto o el agente o el ciudadano puede salir del error si es que él cuenta con una asesoría legal. Claro, esto presupone que el sujeto que actúa en este ámbito de competencia tendría que tener el conocimiento de la actividad en la cual se desarrolla, ¿no? Y de acuerdo al giro del negocio en el que se desarrolla, tener conocimiento de cuáles son los impuestos que podría o no debería pagar. Por eso es que la tesis de la valoración global del hecho punible aboga por un conocimiento integral, no solamente de las circunstancias descriptivas, sino también de las circunstancias normativas de cada tipo legal de la parte especial. Sin embargo, cuando se analiza la tesis de la valoración global del hecho punible, es flexible en algunos supuestos. En algunos supuestos tendrá a tener una tendencia claramente punitiva, ¿no? Es decir, en caso del error de prohibición, como ustedes saben, si es que lo hubiere, si es que fuera invencible, no habría pena, pero si fuese vencible, por algún motivo, se atenuará la pena, ¿no? O sea, no deja de tener sentido la cuestión de punir determinada conducta. Por otra parte, respecto a la antinormatividad y cómo podría resolver en la dogmática penal, tenemos la tesis del sentido del tipo, ¿no? El sentido del tipo tiene que ver con el sentido que se le otorga al tipo y cuál es la finalidad o el fin de protección de la norma que se tiene en el tipo legal. El sentido del tipo, por ejemplo, en un caso muy conocido del posavasos en una taberna, un consumidor en una taberna, se le anota en un posavasos una cerveza, 2 cervezas consumidas, 3 cervezas en posavasos, y eso tiene para el mozo la cantidad de consumo que va haciendo quien atiende a esa taberna, ¿no? Para él tiene el conocimiento de un documento privado. Y al final se generará un valor por los números de bebidas que haya consumido tal persona. Pero ¿qué pasa si la persona ignora que eso es para llevar una cuenta, ¿no? Y simplemente desecha el posavasos? Estaría cometiendo un delito de falsedad documental, sería un documento público. ¿Cuál es el sentido del tipo en sí, no? Es reconocer que ese posavasos primero tiene la calidad de un documento, ¿no? Y si no lo tiene, estaríamos en la negación de que no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido jurídico y por lo tanto estaríamos actuando probablemente en un error de tipo o en un error de prohibición. Desde ya adelanto que en el ámbito del derecho penal económico, y esto lo extiendo al derecho penal ambiental o al derecho penal de corrupción de funcionarios, basta que haya un error de tipo, es decir, el conocimiento de los elementos descriptivos o desconocimiento de los elementos normativos, para que se pueda hablar de que de que puede haber una atenuación de la pena. Obviamente, si el error de tipo es invencible, no se punirá, pero si es vencible, tendrá la pena del delito imprudente o del tipo imprudente, como ocurre en los 2 artículos que hemos podido dar lectura, el artículo 304, delitos ambientales de forma general, y el 307A, el delito de minería ilegal, ¿no? Después existe otra tesis que es de la concreción del deber, perdón, antes de la tesis de concreción del deber existe la tesis del conocimiento de la referencia y no del sentido del tipo. Porque la tesis del sentido del tipo excluiría aquellos supuestos en donde la propia ley o en donde el propio tipo legal de la parte especial hace referencia a un
derecho administrativo o a una ley penal en blanco, como ocurre en los delitos ambientales. Entonces, basta con que el sujeto tenga conocimiento de la referencia, delitos de peligro concreto, para que haya un conocimiento del tipo, por lo menos a carácter de dolo eventual, si es que vale ya esta división eh, académica, ¿no? Entendiendo que ya el dolo eventual es la configuración a secas del dolo. Después aparece la tesis de concreción del deber. Parece como una crítica a las anteriores tesis en donde se está tratando de darle una solución sistemática, ¿no? Al problema de la antinormatividad. Y la tesis de concreción del deber es dónde está o dónde se ubica el deber o la infracción del deber o dónde se ubica el riesgo jurídicamente desaprobado en, en la norma en sí, ¿no? Entonces, si la tesis de concreción del deber o el deber o el riesgo jurídicamente desaprobado se encuentra claramente definido en los elementos descriptivos y normativos de un tipo legal, simplemente se debe atender a ello. Pero si la concreción del deber se encuentra en una norma administrativa, pongamos el ejemplo, en un reglamento o en una resolución directoral, entonces allí está mucho más alejado del ámbito penal y ya correspondería al derecho administrativo sancionador, ¿no? Como desobediencia de una regla. La tesis también, recientemente, de la irrelevancia del conocimiento del elemento normativo del tipo legal. Está bien, esta tesis, bueno, no es tampoco tan reciente, es del 2008. Principalmente Christian Wolff, al analizar la dogmática del error en, en la dogmática penal, tiene la tesis de la irrelevancia del conocimiento del elemento normativo del tipo. Él parte de la premisa que el error legal para el error de prohibición, el error sobre una causa legal en el error de prohibición, es totalmente irrelevante. Lo que importa aquí es precisamente que el error tenga que ver sobre los elementos del tipo legal, es decir, los elementos descriptivos y los elementos normativos, pero sobre una justificación legal, sobre la antijuridicidad sobre la que recae el error de prohibición, es totalmente irrelevante. Es mucho más relevante que esta norma directiva de conducta, en contraposición a las normas de sanción, no sea comprendida por el ciudadano para que se configure un error sobre el elemento normativo del tipo. Obviamente, en desarrollos ulteriores, lo que viene desarrollando la dogmática penal a grandes rasgos es la distinción entre el ilícito penal o el ilícito en sí como simple imputación. Desde mi punto de vista se trata de una atribución de hechos o una atribución de subsunción de hechos a norma, y la teoría del hecho punible, ¿no? Esta distinción ya surge desde 1872 y lo ha puesto en relieve hace poco Robles Planas en Teoría de las Normas y Sistema de Teoría del Delito, en que la teoría del hecho punible tiene que ver más con la imputación, tanto de las cuestiones fácticas como de la sanción. De tal manera que al hablar la teoría del hecho punible, estaríamos hablando probablemente, en palabras de Pérez Barbera, a futuro, de una imputación, primero, a nivel de permisión, es decir, si no está justificada por algún elemento negativo del delito, causas de justificación, causas de exculpación, y si posteriormente, al momento de analizar la pena o la responsabilidad penal, sea de una persona natural o sea de una persona jurídica, si estamos frente a un supuesto de error, fuera error de tipo o error de prohibición. Y también juega un papel muy importante la imputación subjetiva. A grandes rasgos, desde una definición semántica, cada vez la doctrina se va inclinando por el dolo cognitivo, el dolo como conocimiento del riesgo no permitido,
el conocimiento cabal, tanto de los elementos descriptivos como de los elementos normativos del tipo legal, el dolo como creencia predictiva, esto no es una idea nueva, es una idea que proviene de Kielhauser y que él ha difundido su discípulo, el doctor Juan Pablo Mañalich, el dolo como creencia predictiva. Es decir, el dolo es importante o es trascendente porque ya significa un actuar contrafáctico en contra de lo que dice el Código Penal o cualquier Código Penal en la parte especial. Ya significa un dolo y es una creencia predictiva porque siempre va a estar sancionado, ¿no? Esto se desarrolla a nivel de álgebra proposicional o lógica proposicional, como prefieran llamarlo, P y Q, P y no Q, eh, pueden ser enunciados de verdad o falsedad, siempre y cuando hay una comprensión de elementos descriptivos y elementos normativos de manera cabal. Y esto tiene que darse en un método operacional. El método operacional por excelencia que tenemos en derecho penal es el proceso penal. En un método operacional en donde se puedan verificar resultados de verdad o falsedad, muy parecidos a la probabilidad matemática, ¿no? Del lenguaje binario 0 y 1, que pueden dar falsedad o verdad, en relación a dos factores concurrentes, que es la entidad del peligro creado, ¿no? Y los estados mentales en los que actúa el sujeto, que pueden tener cierta, cierta connotación en determinados casos. Por ejemplo, el sujeto se conformó con el resultado. El sujeto eh, cree que es un riesgo no permitido, actuó con indiferencia frente al bien jurídico, ¿no? Todos esos supuestos tienen que estar verificados con la entidad del riesgo jurídicamente desaprobado, que es mensurable para todos los supuestos, ¿no? Si yo genero un riesgo, pero tengo la capacidad para conjurarlo, entonces ese riesgo disminuye y probablemente tenga que decir que esa entidad de riesgo, el no dolo sería cero, y el dolo equivaldría a 1. Entonces, si el no dolo equivale a cero, estaríamos hablando de una contraposición, ¿no? Ahora, acá hablamos de la división entre dolo e imprudencia como una cuestión no cualitativa, sino cuantitativa. El injusto doloso o el ilícito doloso, estaremos hablando de una capacidad desde una previsibilidad objetiva ex ante privilegiada que el sujeto tuvo para evitar un determinado resultado. Si fuera atenuada, estaremos frente a un ilícito penal imprudente, ¿no? Que allí haya un mayor reproche penal, entiéndase por reproche penal pena, frente al ilícito penal imprudente, ¿no? Entonces, esto es importante porque la imputación subjetiva no aparece o no aparece de manera tan clara en en el ilícito administrativo, donde todo es responsabilidad objetiva, porque se trata de la desobediencia de una regla. En cambio, en el ilícito penal o el injusto culpable, tendremos que verificar si hay dolo o imprudencia, luego de haber verificado la imputación subjetiva, y obviamente tendremos que verificarlo desde un punto de vista operacional. Ya en algunos alcances teóricos más detallados, siguiendo a Brandon, por Brandon me refiero al filósofo eh, que tiene mucha relación con los filósofos del lenguaje y que se está analizando mucho para las teorías expresivas de la pena. Para Brandon, por ejemplo, no hay acción si no hay norma. Entonces, y es cierto, ningún sujeto actúa si es que no hay una norma preestablecida. Es decir, si no hay una norma de carácter, una pauta cultural, una pauta de carácter, eh, de carácter de la idiosincrasia de una determinada sociedad, hasta normas que sí están positivizadas de alguna u otra manera. Por eso es importante distinguir que la antinormatividad tiene que tener coherencia con lo que el sujeto pudo prever. Y me parece que de las tesis que hemos desarrollado,
la valoración en la esfera del profano aún se sigue utilizando. La tesis de la valoración global del hecho punible, la que va a tener mayor relevancia es la tesis de concreción del deber y la tesis de la irrelevancia del conocimiento del elemento normativo, ya para caracterizar el error de prohibición invencible o vencible, ¿no? Dando a entender que ya a nivel del error de tipo, ya se caracteriza tanto el conocimiento de los elementos descriptivos como los elementos normativos del tipo legal. En esta tendencia también tenemos la cuarta edición del último tomo de la parte general del derecho penal económico de García Cabero y demás autores también que han sido citados, dicho sea de paso, en el acuerdo plenario de los delitos ambientales. Eh, Estos son los principales puntos que quería agotar con ustedes. Básicamente, repasar una definición que me parece importante, ¿no? Que el acuerdo plenario 1/2017, me refiero al punto 2, para ser más explícito, el derecho administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad, sino por criterios de afectación general, ¿no? Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de el derecho penal, se requiere la lesividad. Ahora, está en discusión, ¿no? Si es de un bien jurídico, como dice el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, o respecto al objeto de protección de la norma penal, ¿no? Fuera de esta discusión, que no es o para nada ociosa, me parece que aparte de ello también se debería verificar la imputación subjetiva. Y en la imputación subjetiva, caracterizar lo que es dolo o imprudencia. Y hemos visto, tanto en el artículo 304 como 307A, en los delitos ambientales y en los delitos de minería ilegal, se pone también la imprudencia. Eso quiere decir que ya se está aceptando de manera implícita la tesis que en los supuestos de antinormatividad o leyes penales en blanco que complementan un determinado tipo legal, es ya importante la concreción del deber, dónde está el deber de un determinado tipo legal en la parte especial, y por otra parte, se está yendo mucho, se está yendo ya a una definición de el error de tipo. El error de tipo visto desde el punto de vista de la comprensión que tiene el ciudadano o un determinado agente económico, dependiendo de la actividad en que se desarrolle, puede ser en sistema de seguros, financiero, ambiental, en, en inversiones, en competencia, etcétera, fusiones, adquisiciones, en lo que fuere, ¿no? De la comprensión que tenga del elemento normativo del tipo legal. Esto en el ámbito penal. Y después ya lo que habíamos descrito respecto a la imputación subjetiva. Si tuvieran mayores dudas o algunas preguntas que hacer, por favor hacerlo llegar a través de IDEM y yo estaré predispuesto a absolver. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.